Macarena Moraña. Literatura de acá y de allá. Al carajo. Cultura. Patria Grande. Buenas noches, Macarena, y efectivamente hoy estamos muy latinoamericanos, me parece. Muy buenas noches. Sí, nos vamos a ir a Colombia. Vamos a hablar con Juan Sebastián Cárdenas. Nació en 1978 en Popayán, Colombia. Se crió en la casa de su abuela. Lee mucho desde muy pequeño, estudió filosofía, vivió en España, pero volvió a América Latina, donde vive actualmente. Es traductor. Publicó el libro de relatos Carreras Delictivas y las novelas Zumbido y Los Estratos, que fue elegido como uno de los mejores libros del 2013, y la verdad es que lo merece. Llegué a Juan Cárdenas a través de Liliana Colanzi, que me lo recomendó, y gracias a los préstamos de Federico Falco, escritor argentino, y bueno, me encantó y quería charlar un rato con él. Buenas noches. Vamos a saludarlo. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Estás en Bogotá? Estoy en Bogotá, sí. ¿Cómo está Bogotá en esta noche? Fría como siempre, inhóspita, pero extrañamente linda. Excelente. Bueno, Juan, realmente pasó eso. Leí tu libro Los Estratos por recomendación de Liliana Colanzi y quedé conmovida, por decir una palabra, por usar una sola palabra, y ahí, bueno, empecé a indagar sobre tu obra y llegué también a Zumbido. Me gustaron mucho las dos obras y bueno, quería que nos contaras un poco de tu camino. Sabemos que sos traductor, pero bueno, que finalmente te dedicaste a la narrativa, y que nos contaras un poco, por lo menos el proceso de estos dos trabajos, que son los que podemos conocer acá en Argentina. Sí, antes tengo que decir que espero que pronto llegue a Argentina Ornamento, que es la novela que saqué con Periférica, con mi editorial, hace pocos meses. Ajá. Y que me costó mucho conseguir estas novelas. Una de las cuestiones era que queremos que lleguen con más facilidad, ¿no? A ojos argentinos. Sí, es una pena, y es una pena además porque ocurre en toda América Latina, ¿no? Que nos podemos leer muy poco, los libros no circulan con la facilidad con la que debieran, pero por otro lado también se vuelve interesante esta especie como de contrabando literario que empieza a circular. Nos empezamos todos a pasar libros. El mercado negro. Sí, totalmente. Uno sabe que en el mercado negro se consigue lo mejor, o sea que está bien. Pues mira, te cuento rápidamente. Estos dos libros arrancaron, que el libro inicial con el que arranca esta pequeña saga compuesta por Ornamento, Los Estratos y Zumbido, arranca precisamente con Zumbido. Yo estaba becado en una institución española que se llama la Residencia de Estudiantes, famosa pues porque allí estuvieron Dalí, Lorca, todos estos señores así de la generación del 27, y pues ahí dan unas becas, y entonces pues tuve la suerte de estar allí un par de años y empecé a escribir este libro Zumbido allí, realmente como a partir de una crisis que había tenido con todo el trabajo anterior, ¿no? Entonces es como que Zumbido es resultado de un malestar con la propia escritura, y con un intento también de pues como de salirme un poco de las pues como de las limitaciones que parecen a priori impuestas a lo que significa ser un escritor colombiano, ¿no? Uh-huh. Entonces es como casi como que a partir de esa incomodidad empiezo a generar esa escritura, y pues empiezan a salir estos como pequeños monstruitos que yo no sé muy bien cómo acaban de funcionar, pero bueno. No, pero funciona muy bien. Muy conectado con la literatura en general latinoamericana, pero sobre todo con ciertas experiencias de la vanguardia latinoamericana, ¿no? O sea, estoy hablando de autores como Juan Emar, Pablo Palacio, Macedonio Fernández, Salarrué, así como con todo un lado B de la literatura latinoamericana, con la que siempre me sentí muy cómodo. Uh-huh. Sí, Los Estratos, pero Zumbido también tiene una voz muy veloz y constante, ¿no? Y es una fuga hacia adelante, pero adelante no en tanto como con respecto a un objetivo del futuro, sino que también puede ser hay vueltas al pasado, ¿no? Digo, adelante como un punto de fuga, de avance, en ambos casos. Una fuga a la memoria, digamos. Sí.
bueno, en Los Estratos el protagonista va a buscar un recuerdo que tiene algo difuso de una vivencia de su infancia con su nana, y en Zumbido también se va, ¿no?, de alguna manera hacia atrás, que este viaje en el tiempo, para adelante y para atrás, es un experimento que a vos te interesa. ¿De dónde viene? Pues es que, digamos que ese libro, Los Estratos, arrancó a partir de esa imagen recobrada, ¿no?, que era una imagen mía, de mi memoria, la primera imagen con la que arranca el libro, que es un hombre a bordo de un barco en una bahía sucia llegando a un puerto ruinoso. Uh-huh. Y entonces eso fue lo primero que hice, lo primero, digamos, que tenía muy claro, pero no tenía ni idea de cómo iba a evolucionar esa historia. Yo, por lo general, lo que pasa es que tardo como muchos años en encontrar las piezas como conceptuales que van a componer el texto. Tardo como unos años dándole vueltas, pero luego escribo muy rápido. Entonces, y el libro tiene que ver con eso que vos apuntabas muy bien, que es esta cosa de la recuperación de la memoria, ¿no? Y una recuperación de la memoria reprimida, ¿no? Una memoria que es política, una memoria que está allí como sumergida en, pues como el nombre lo indica, en estratos, ¿no? Entonces, digamos que también una serie de accidentes colaboraron en esa construcción. Mi abuela, mientras estaba reparando una vez un tocador de su casa, se encontró unos periódicos publicados en Cali en 1930. Me encantó esa parte. Sí, que es un poco real, digamos. En la novela es la psiquiatra quien se encuentra los periódicos, pero en la vida real fue mi abuela que se encontró en su tocador viejo los periódicos, me los dio. Yo los tuve mucho tiempo sin saber qué iba a hacer con esos periódicos, y en uno de los viajes que hice a Colombia hace ya bastantes años, había grabado también unas conversaciones de negros corteros de caña en el norte del Cauca. El Cauca, pues, es mi región, que está limítrofe entre Popayán y Cali, y es una zona, pues, de grandes extensiones de caña de azúcar y agroindustria, etcétera, y pues de trabajo semiesclavo de mano de obra negra. Y entonces grabé una vez a estos señores y luego transcribí esas grabaciones, pero tampoco sabía qué iba a hacer con eso. Entonces pasó mucho tiempo, y mientras iba pensando en distintas, iban llegando lecturas, etcétera, se iban acumulando, un día encontré que como que ese material de las conversaciones de los negros, mezclado con esa voz como burguesa y anacrónica de los periódicos de los años 30, con ese típico tono que tienen los periódicos viejos latinoamericanos, como que hacían un cruce muy raro, un cortocircuito muy extraño. Entonces empecé a hacer como ejercicios de montaje y collage con esos textos, y entonces fueron saliendo unas cosas muy raras, y como que a partir de esa experiencia como que todo eso se fue complementando, y un día me di cuenta de que todo arrancaba con esa imagen que había escrito hacía un tiempo, ¿no? Con esa imagen del tipo que iba otra vez entrando al puerto, y como que la historia fue saliendo casi sola, ¿no? O sea, tampoco me costó tanto, fue como una cosa que fue saliendo como sola, y pues eso es más o menos los elementos del proceso que te puedo contar. No, la palabra collage es perfecta, y también en un momento pensé yo, a ver qué es esta escritura, ¿no? Estas voces que se meten en el medio, que uno no sabe cuánto hay de realidad, cuánto hay de sueño, ¿no? Y sin embargo seguís en el transcurso, y también me vino otra palabra que era laberinto, es como una escritura laberíntica, ¿no? Que yo disfruté mucho, incluso disfrutás de perderte, después en algún momento lo ayudás al lector a volver hacia algunos puntos, pero en general hay como muchas distorsiones, ¿no? Las voces estas generan como distorsiones que se disfrutan, ¿no? Se disfruta de estar un poco perdido mientras se está leyendo las dos historias. Y te iba a preguntar por el personaje de Los Estratos, que transita este proceso laberíntico, pero a partir de un desmoronamiento, ¿no? Desde el punto de vista del estrato, de la cultura
altura de la herencia, que tiene, bueno, un problema con su esposa, su buena posición económica también está en un momento que se está cayendo un poco, un desmoronamiento y una caída necesaria de una nueva búsqueda y de una construcción, ¿no? Este personaje vos lo llamaste burgués, este estrato es el que vos también querías narrar con esta historia. Pues fíjate que es una cosa que lo mismo me salió mal, ¿no? Uno siempre calcula las cosas, pero luego al final como que te sale torcido todo. Pero yo, más que contar, como hacer una especie de relato de clase, lo que me interesaba era ver cómo cada cuerpo, como cada sujeto, tiene dentro de sí mismo toda la estratificación. Entonces me gustaba la idea de que esta persona, a la que la han convencido a través de una serie de dispositivos pues ideológicos, cotidianos, normalizados, naturalizados, etcétera, de que pertenece a una clase, le han dicho usted pertenece a esta clase y por tanto tiene que comportarse así y hacer esto y lo otro, pues entonces esta persona empieza a darse cuenta de que tiene fisuras, de que tiene fracturas y de que hay como eso que decía Deleuze, hay índices de subdesarrollo dentro del mismo, ¿no? Entonces, y él empieza a escuchar, ¿no? Digamos que él tiene la generosidad de empezar a escuchar esos índices de subdesarrollo, los empieza a escuchar y esas voces son las que empiezan a aflorar, ¿no? A través de ese sujeto que está también roto, fisurado. Y me interesaba mostrar que no solamente le pasaba a él, es decir, que era un lugar muy raro donde todo el mundo estaba de alguna manera en esa misma situación de ruptura de los sujetos a partir de la estratificación. Todo el mundo tenía cuartos secretos, todo el mundo tenía clases sociales inesperadamente ubicadas en alguna región de su inconsciente. Entonces no era tanto un relato de clase, ni tampoco como se ha dicho pues en algunos lugares, como Maltino me parece, como denuncia el clasismo, no sé qué. No, pues sí, que es una aberración el clasismo que hay en América Latina, en muchos lugares como Colombia, que es una de las sociedades más desiguales del mundo. Bueno, ahí radica el nombre nomás, los estratos. Sí. Después la interpretación es un poco corta en ese sentido, sí. Sí, totalmente. Sí. Claro, pero tampoco se trataba como de denunciar, sino como eso, ¿no? De mostrar ese espacio donde todo el mundo está como fracturado y ver qué le pasaba a esa gente que se encontraba en ese espacio raro. Es una concepción, Juan, concéntrica, ¿no? De la realidad. Lo que es adentro es afuera, lo que es hacia el interior de los individuos es afuera en el colectivo social también. Sí, completamente. ¿Cuánto hay de actualidad en esto? Si bien está el recurso de la ficción y está ese lugar fangoso de división entre la realidad y lo imaginario, que es la magia de la literatura, ¿cuánto hay de la actualidad de tu Colombia, que es un país, nuestro continente todo, Colombia en particular tiene unas realidades muy complejas desde hace ya décadas? ¿Cuánto hay de reflejo actual en todo lo que contás en la novela? Yo te voy a decir una cosa que es como que realmente siento mucha distancia respecto al concepto de actualidad. Hace un tiempo un amigo me decía que era como que el arma de la extrema derecha era la actualidad y el de la izquierda era la historia, ¿no? Y yo creo que eso en cierto modo es verdad. O sea, incluso la manera historicista de pensar la historia que tiene cierta ala de derecha, en el fondo se refugia en una idea de actualidad, ¿no? Entonces yo quiero creer que mis libros no reflejan en lo más mínimo la actualidad, sino que están reflejando, digamos, cómo la historia irrumpe, ¿no? Irrumpe en el presente. Sí. Entonces, más bien es eso, es como una especie de irrupciones de la historia en el presente más que un reflejo de la actualidad. Es que ocurre acá con los autores latinoamericanos, no sé si sos afecto o no a hablar de tu vida y de tu infancia, pero a mí me pasó que una vez más me encontré con que tu infancia, tu historia en Colombia, el haberte tenido que mudar con tu familia, etcétera, hace que nos hermanemos, que como latinoamericanos seguimos leyendo historias de familias que se han tenido que trasladar por cuestiones sociales y políticas, y entonces uno va sintiendo que leer un colombiano, leer un chileno es leerse también a uno, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, creo, lo que estás diciendo. Sí, por supuesto. Y además yo soy
O sea, yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros, el triunfo del diablo es que logre separarnos, que cada país crea que es único y que no tiene ningún tipo de relación con los vecinos. O sea, eso es el triunfo del demonio. Del demonio que nos ganan, o sea, nos ganaron si lograron convencernos de que la realidad colombiana es única, irrepetible y que no tiene ningún tipo de relación con los vecinos, ¿no? O que la realidad argentina es única, igual, o sea, todos estamos de alguna manera interconectados, tenemos historias hermanas, parecidísimas, o sea, que no, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Estamos hablando con Juan Sebastián Cárdenas, escritor colombiano. Bueno, inevitablemente nos salpica, nos empapa la realidad latinoamericana. Vuelvo y adhiero a tu concepto de actualidad y no actualidad. Bueno, en definitiva, la actualidad es un momentito pequeño y presente de la historia que vamos a contar dentro de 15 minutos, ¿no? Juan, yo tengo una pregunta un poco más técnica desde el punto de vista literario que tiene que ver con la trama, ¿no? En las dos historias tuyas que tuve la oportunidad de leer, Zumbido y Los Estratos, son transcursos, ¿no? Son estas subidas, estas fugas, estos viajes hacia atrás y hacia adelante de personajes que por un dolor, por distintos tipos de dolor, se meten en estos caminos y la trama pasa a ser de alguna manera como una excusa. Pues yo no sé tanto si una excusa, es como que pues por lo menos en Zumbido realmente tuve como una lucha contra la trama. Claro, bueno, se nota porque es mucho más calculada la idea de anular el fondo de trama y que hay una historia. Ahí el ejercicio creo que era como más radical en ese sentido de la relación con la trama, ¿no? Pero en Los Estratos no, en Los Estratos hay como una cosa más mixta en la que hay una especie de pequeña trama esbozada, entonces ahí ya no se trataba tanto de destruir la trama como de jugar como con esa convención. Entonces son juegos muy distintos, son juegos como bien diferentes. Yo pensé, cada uno pedía lo suyo, ¿no? Sí, yo pensé en algún momento, sobre todo con la lectura de Zumbido, en el proyecto que tiene César Aira de esta fuga hacia adelante, ¿no? De lo que él llama el procedimiento, con menos disparate, por supuesto, desde un lugar un poco más ajustado a cuestiones que sí le pueden pasar a los seres humanos, sin mutantes y sin cuestiones tan estridentes. Bueno, pero hay vaginas que comen y listos. Es verdad. Que salen la de la pared me pareció maravillosa. Sí, bueno, pero en ese sentido, ¿con qué autores contemporáneos o qué autores latinoamericanos te sentís cercano? Pues claramente Aira es uno de ellos, ¿no? O sea, yo desde hace muchos años soy lector fanático de Aira. De Aira, todos, yo creo que hay que aprender muchísimo todo el rato. Sí. Y soy muy lector de literatura argentina, muy lector de toda la vanguardia argentina, de Lamborghini, de Libertela. En cierto modo me interesa el Piglia lector también, es decir, y tengo que mencionar como a uno de mis popes, que es Antonio Di Benedetto, ¿no? Una referencia clarísima para mí todo el rato. Pero no solamente de literatura argentina vive el hombre. Y también tengo que mencionar a varios autores uruguayos también, a Feliberto Hernández, que es clave para todo mi trabajo, a Lebrero, y algunos autores brasileños como João Gilberto Noll, del que tuve además el placer de traducir, traducirlo, o João Guimarães Rosa, el propio Rubén Fonseca en su fase más experimental, que me interesa muchísimo. Sí. O sea, podría hacerte como toda una lista país por país, pero soy muy lector de literatura latinoamericana, no como muchos maestros. Bien, ¿y de Colombia, de tus pares allí en tu país? Pues tengo que mencionar a dos autores que lastimosamente se conocen poco en otros países de América Latina, que son Tomás González
y Evelio Rosero, que son dos autores que están más o menos entre los 55 años, 60 años más o menos. Son grandísimos autores, poco leídos en otras partes, pues son también auténticos maestros. Tenemos que hacer algo para que la literatura colombiana llegue más aquí a la Argentina y al resto de los países de Latinoamérica, ¿no? No sé qué, pero desde el punto de vista editorial vamos a agitar de alguna manera para que esto se... Hay que hacerlo, sí. Sí, para que esto se modifique, porque son sorpresas, la verdad que cada uno que descubrís decís, este tipo, ¿dónde estaba, no? Pasa también dentro del mismo país, lo hablamos el otro día con unos editores de editoriales independientes y decíamos eso, pasa con escritores de provincia, de golpe decís cuántos tipos escribían en el Chaco, no sé cuántos tipos, y digo, bueno, eso a nivel países todavía más, ¿no? Nos hablaste de tu nueva obra, ¿cómo es el nombre? Ornamento, sí. Ornamento. ¿Y cierra esta saga? Yo creo que sí, yo creo que la cierra, porque ahora entré como en otra fase, no sé, lo mismo le sale otra protuberancia ahí al monstruito. Pero no sé, todavía no sé. ¿Y qué cuenta Ornamento? Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque pocas veces puedo contar de qué se tratan mis novelas, y con Ornamento puedo hacerlo de una manera muy fácil, y es que tiene un arranque como de película de ciencia ficción. Hay un científico en una ciudad parecida a Bogotá. Como has visto en mi libro, nada tiene nombre, las calles no se llaman de ninguna manera. Y las personas tampoco. Nadie tiene nombre. Entonces, en una ciudad parecida a Bogotá hay un laboratorio a las afueras donde un científico está probando una droga que solo funciona con mujeres. Solo les da una droga recreativa que solo le hace efecto a las mujeres. La testosterona inhibe el efecto de la droga. Entonces este científico agarra a 4 mujeres de bajos recursos, obviamente para que le sirvan de conejillos de indias, y las tiene allí en ese laboratorio. Y hay una de ellas que todas empiezan como a tener efectos muy distintos la una de la otra, y este hombre va tomando nota de los efectos. Y hay una de ellas, la número 4, a la que solo conocemos con ese nombre, número 4, hay una número 1, número 2, número 3, número 4, y número 4 es la que empieza a tener como unos delirios, empieza a hablar, y entonces el tipo transcribe los delirios que ella empieza a tener, y en esos delirios, lo he dicho varias veces, pero creo que vale la pena que lo repita. Me gusta la idea de que el discurso, lo que alguna vez fue discurso público, después de unas décadas se convierte en inconsciente público o en inconsciente colectivo. Entonces porque es lo reprimido políticamente, entonces eso sale en esos discursos de esta mujer. Y bueno, no les cuento más para no arruinarlo. Dale, perfecto. Bueno, ¿y llega a la Argentina? Yo espero que sí, ya me han dicho que sí, que los de Contexto, que es el grupo al que pertenece Periférica, mi editorial, ya están distribuyéndolo allí. Perfecto. Bueno, si venís a presentarla, te recibimos acá. Iré seguro. Dale, perfecto, nos encantaría. Juan, ¿cómo te relacionas con Internet y las redes sociales? Digo, ¿publicás en blogs? ¿Hay material tuyo para la gente de otros lugares donde tu literatura no llega en formato libro? ¿Tenés ese acceso? Soy muy indisciplinado con los blogs. He tenido varias veces y ahora tengo uno, pero no lo actualizo hace mucho. Pero tenés Facebook, ¿no? Facebook sí. Tengo, y soy bastante activo en el Facebook, eso sí. Bien. ¿Cómo es? Con tu nombre, Juan Sebastián Cárdenas. Solo Juan Cárdenas, sí. Juan Cárdenas. Ya, sí. Perfecto. Bueno, Sebastián Cárdenas es el traductor. Ahí está. Está bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo, y bueno, la verdad es que ha sido un placer leerte, y espero que tus libros lleguen con más facilidad a manos de los lectores argentinos, porque valen muchísimo la pena. No, gracias a ustedes, chicos, un abrazo grande por allá. Gracias, buenas noches. Bueno, vale. Ahí pasaba Juan Sebastián Cárdenas desde La Noche Bogotana, en Colombia. Bueno, uno de los países, ahí Juan nos contaba un poco y deducíamos y reflexionábamos sobre la dificultad de la literatura colombiana para llegar al sur, más allá de los grandes nombres de la historia que tiene el país en las letras,
pero a la vez es una referencia inevitable, ¿no? Colombia en Latinoamérica para la literatura, para la narrativa sobre todo. Absolutamente, y en esta novela Los Estratos, ya desde su nombre, el estrato habla de la desigualdad y la desigualdad también como símbolo de violencia, ¿no? Estaría buenísimo poder vencerla desde el punto de vista también, desde la literatura, me encantaría, creo que nos haría bien a todos. Muy interesante la obra de Cárdenas también con ese anclaje político no de partidos o de ideologías, sino de humanidad, ¿no? Sí, sustancialmente político, sí. Exactamente. Bueno, recomendamos entonces la obra del escritor colombiano que habló con nosotros aquí en Al Carajo en Radio Madre. Gracias, Maca. Gracias a vos. Macarena Moraña, que nos trae letras, y también le traen letras. Ahora en el corte le doy unos libros que han llegado para usted. Perfecto. Autores que seguramente van a estar acá, me los traen para estar acá. Exactamente.